Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos al podcast La Hoja del Olivo. En esta ocasión me toca presentarlo. Mi nombre es Juan Reta, vivo en México y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mis otros dos colaboradores toman la voz en estos momentos para presentarse. Yo soy Javier Fuentes Moras, soy de la Ciudad de México, de igual manera, y igual soy miembro de la iglesia desde el nacimiento. Muy bien, bueno, yo soy Luis Castillo, soy de Perú y también soy miembro de la iglesia. Bueno, yo sí soy converso, me uní a la iglesia a los 18 años. Bien, pues sean bienvenidos a este podcast. El propósito del mismo es reunirnos aquí como amigos y miembros de la iglesia que compartimos intereses en común. En este caso, poder aprender un poco más la doctrina y la enseñanza de la iglesia a la que pertenecemos. También compartir con cada uno de ustedes estos mismos conocimientos y cosas que vamos descubriendo que nos permiten tener la oportunidad de expandir nuestras experiencias, de expandir nuestro haber cultural, pero sobre todo pasar un buen tiempo disfrutando lo que más nos gusta, que es el Evangelio en nuestras vidas. Y pues este podcast va a estar dividido en algunas secciones. La primera sección le hemos llamado Las Hojas del Olivo y pues corresponderá a comentar las noticias más relevantes de esa semana. Y bueno, le vamos a dar el tiempo a Luis Castillo, que nos va a compartir parte de las noticias de la iglesia durante estos días. Te escuchamos, Luis. Bien, gracias, Juan. Bueno, últimamente lo que estamos viendo mucho, por ejemplo, son los cambios que se están dando, ¿no?, en diferentes organizaciones y programas, ¿no? Una de las últimas transmisiones que se llevó a cabo fue ya hace un par de semanas acerca del nuevo programa para niños y jóvenes de la iglesia, ¿no? Muy interesante, un programa mucho más flexible, ¿no?, más sencillo de efectuar y que se centra en el desarrollo integral de los jóvenes, ¿no?, tanto como ya sabemos, ¿no?, en el aspecto físico, intelectual, social y espiritual de los jóvenes, ¿no? Esa es una de las noticias uno de los últimos eventos, digamos así, importantes, ¿no? Bueno, en el caso de aquí de Perú es la dedicación del templo de Arequipa, ¿no?, que ya está a punto de efectuarse, está haciendo puertas abiertas en estos días, ¿no? Bien, eso sería por ahora de mi parte. Te escuchamos, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué noticias nos tienes? Bueno, yo creo que la noticia más importante es que hoy empieza, de hecho, la iniciativa de la iglesia nuevamente a iluminar el mundo, ¿no? El calendario donde vamos a tener cada día un reto, algo que hacer para tratar de iluminar más el mundo, ¿no? Siento que sería interesante que pudiéramos realizarlo. Creo que a diferencia de otros calendarios de los otros años, si no me equivoco, en este mes viene un día que es donar sangre, ¿no? Entonces sería interesante incluso poder hacerlo. Y bueno, igual, nada más creo el Elder Anderson visitó el centro misional de capacitación misional en Provo. Y pues creo que son las noticias más relevantes que ocurrieron esta semana. Sí, aquí en particular en México, el templo de Puebla está teniendo un avance significativo y acaba de comenzar su construcción. El diseño del mismo va a ser muy acorde a la arquitectura que tiene la ciudad de Puebla y sus alrededores, que es famosa por su arquitectura neoclásica. Y en este caso, el templo de Puebla va a parecerse mucho a las iglesias católicas del alrededor, lo cual es un bonito detalle. El Elder Arnulfo Valenzuela, presidente del área, oficialmente dio ya la oración dedicatoria el día de ayer, el 30 de noviembre, y fue acompañado por el Elder Rafael Lepino, su primer consejero, y el Elder John Cipimbre, su segundo consejero. A la misma asistieron varias estacas de la zona y también fue transmitida por internet. Recordemos que en octubre de 2018 el presidente Nelson
había anunciado la construcción de ese templo, que es el número 14 de la iglesia en México, y pues esto da la oportunidad de que podamos expandir la obra del templo y tener la oportunidad de tener un templo cada vez más cercano. Particularmente yo donde vivo, por mi posición geográfica, tendré a la misma distancia, es decir, entre 3 horas y media y 4, los templos de Tampico, el templo de Veracruz, el templo de la Ciudad de México y el próximo templo de Puebla. También en otras noticias, pues se celebran 150 años de que las mujeres en Utah tuvieron la oportunidad de votar en elecciones políticas, y hay que recordar que en el estado de Utah, mucho antes que otros estados norteamericanos, se les dio la oportunidad a las mujeres de tener el voto, de tener la oportunidad de dar su opinión, mucho antes que en otros estados de la Unión Americana y evidentemente mucho antes que en países latinoamericanos. 150 años celebran las mujeres tener el derecho al voto en los Estados Unidos. Y bueno, también tenemos como algunos otros anuncios que a mí me parecieron relevantes, que fue hace de 15 días, fue la visita del presidente de hablar a nivel global. Líderes de la iglesia tuvieron la oportunidad de reunirse en un hotel de Hanoi para hablar de la primera visión y de compartir el reconocimiento de la iglesia y su presencia en Vietnam. Recordemos que aunque hubo una cruda guerra entre Vietnam y Estados Unidos en los años 60, la iglesia siempre tuvo la oportunidad de acercarse a los líderes de estas zonas y expresar su apoyo y su servicio en momentos difíciles. Y este fue un momento de gratitud, que el presidente Nelson pudo hacer su primera visita a Vietnam, hablar de nuestra iglesia y agradecer esta oportunidad de compartir con miembros y con personas distinguidas de por allá. Pasaremos entonces a nuestra sección de gotitas de aceite, donde recorremos el acontecer de los blogs elaborados por Santos los últimos días, de páginas y redes sociales también hechos por los mismos. Javier, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Yo tuve la oportunidad de leer un blog, bueno, yo creo que es muy conocido entre ustedes, como Moda.org. Yo creo que es de las primeras páginas que empezó a hacer esto. Y bueno, le recomiendo mucho, se llama Mi Tatarabuela Emma Smith. Me gustó mucho, ¿no? Porque creo que dentro de la iglesia muchas veces estamos estigmatizados a juzgar a Emma Smith de pecadora, de apóstata, de mucho tipo de cosas, ¿no? Pero este post nos ayuda a entender precisamente, a ver la historia contada precisamente desde su tataranieta, ¿no? Y como ella decía, caray, sí honran mucho a mi tatarabuelo, pero a mi tatarabuela no. Y empieza a contar bastante, ¿no? De su vida, de la historia, de lo que ella pudo acceder. Y en realidad me gustó mucho porque te cambia totalmente la perspectiva, o al menos la que yo tenía de Emma Smith, ¿no? Entonces, no se los cuento porque se los arruino todo, pero es muy bueno que pudieran leer. Gracias, Javier. Luis, te escuchamos. Sí, bueno, una de las páginas que está siendo muy visitada, ¿no? Es esta página latina masfe.org, ¿no? Tiene algunas cosas interesantes entre noticias y a veces también tocan algunos artículos, ¿no? Uno que me pareció muy interesante es ese que trata sobre el libro de Mormón, que es presentado en un museo sobre textos sagrados, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante, ¿no? Que es como dice aquí, fue presentado en la Facultad de Teología de la Universidad de Rafael Landívar en Guatemala, ¿no?
Entonces, me parece interesante que otros, bueno, que un centro académico, ¿no? Haya considerado el libro de Mormón como un texto sagrado, ¿no? Claro, tal vez no crean en su veracidad como nosotros, ¿no? Pero sí me parece que esa consideración que han tenido ese libro, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Que puede abrir un poco más eh, o derrubar los prejuicios que tienen muchas personas en cuanto al libro de Mormón. A veces por el mismo nombre, ¿no? Que tiene el libro de Mormón, son un poco, Raro, eh, ¿no? es un poco raro, ¿no? Cuando a veces que menciona ese nombre, las personas piensan que ese nombre suena algo como misterioso, o algo oculto, esotérico, místico, ¿no? Entonces me parece interesante esta apertura, ¿no? De esta universidad, ¿no? Para con el libro de Mormón, ¿no? Sí, bueno, eh, yo le quisiera comentar a Javier la traducción de Cumorah, o que aparece en Cumorah de mi tatarabuela Emma Smith, originalmente salió de otro blog que se llama Mormon Translator. Y la idea fue, yo hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ver el ensign donde aparecía esa historia, y con el paso del tiempo, cuando vi que estuvo accesible años después, yo había perdido el ejemplar. Mi interés fue traducir esa historia porque siempre me ha parecido fantástica el testimonio y la vida de Emma Smith, y creo que fue una de las primeras cosas que quise compartir, y que pues afortunadamente ha cambiado la perspectiva y poder comprender un poco más a la hermana Eva. Y bueno, yo quisiera recomendar el blog de Fair Mormon. También es muy conocido, porque es uno de los más representativos del mundo apologético. En particular, quisiera recomendar las conferencias de 2019. En, en algunas de ellas hay la participación de un hermano que, a diferencia de las presentaciones que generalmente tenemos, donde va un académico a presentarnos su experiencia, su disertación, que explica alguna característica de nuestra historia, de nuestra doctrina o de lo que hacemos como iglesia. Ese es un hermano, se llama Don Bradley. Su vida dejó, finalmente la iglesia pidió que su nombre fuera borrado de sus registros, y y pues él pensó que nunca iba a regresar a la iglesia. Entonces su disertación me pareció interesante, no solamente por el contenido, sino por la historia misma del autor en el que regresa a la iglesia. La charla se llama la primera visión de José Smith como una escritura y un epítome del Evangelio de Jesucristo, o cómo regresé a la iglesia. Entonces se les recomiendo entre todas las conferencias que aparecen en Fair Mormon, y pues a mí se me hace una conferencia por lo menos diferente y muy conmovedora en cuanto a cómo regresar a la iglesia desde una posición como la que él se encontró. Sería Bien. interesante, habría que verlo. Yo, como dices, he observado mucho de sus conferencias y solo es un académico, habla, slides, y la sección de preguntas atrás, ¿no? Y bueno, no todos son académicos, todos son miembros o tales conversos, pero creo que es interesante escucharlo de alguien con la historia que él menciona, ¿no? Sí, y el punto dice, él empieza hablando de dejé la iglesia, ¿no? Entonces yo me imagino a los demás ahí reunidos, la cara que han de haber puesto, de, mira, aquí va a hablar alguien que pasó por una historia tan difícil. Entonces, pues yo les recomiendo desde Don Bradley, es en esa conferencia de 2019, pues puedan checarla. Okay. Claro, interesante, muy bien. Pasaremos entonces a abordar a nuestro tema del día. En este caso estábamos de acuerdo en hablar acerca de la deidad, y pues quisiera darle el tiempo a Javier. Bueno, en este primer podcast estamos
pensamos hablar sobre la deidad, ¿no? Poder definir primeramente el qué es Dios, ¿no? A qué llamamos Dios, ¿no? O a qué el mundo llama Dios, ¿no? Yo creo que es importante que lo abordemos desde esa perspectiva un poco abstracta e irlo construyendo, ¿no? Hasta llegar a la definición que normalmente nosotros como santos de los últimos días tenemos, ¿no? De la Trinidad, y que muchas veces solo citamos de memoria de Doctrina y Convenios que el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Pero me gustaría abordarlo desde qué es Dios, ¿no? ¿Qué es la idea de Dios? E incluso tal vez argumentos, ¿no? Que se hayan dado en contra o a favor de la existencia de Dios mismo, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Bien, nosotros creemos que, bueno, yo particularmente creo que tenemos una ventaja en ese sentido con respecto tanto a la filosofía como al mundo cristiano en general, de que nosotros no estamos buscando una causa primera. Es decir, que a diferencia de, por ejemplo, la teología de San Agustín o la teología o las ideas platónicas tomistas que buscan un origen del mundo, un origen del universo, nosotros no tenemos que partir de ahí. Nosotros partimos de que el universo ha existido siempre, que se gobierna por leyes propias y que dentro de ese universo y esa eternidad no hay singularidades. Junto con esa existencia plena del universo tenemos a una existencia igual de eterna que es Dios. Es correcto. Sin embargo, sería interesante abordar, por ejemplo, hay una crítica que nos hace William W. Craig, y yo creo que es uno de los filósofos más renombrados. Él tiene un sitio que se llama Reasonable Faith, o Fe Razonable, más o menos la traducción. Y él nos hace un ataque, ¿no? Por ejemplo, él cree que la creación es ex nihilo, es decir, que proviene de la nada. Y él se apoya, tiene un silogismo muy, pues, bueno, en verdad, que dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa, ¿no? Y para que tenga una causa necesita ser un ser encausado, ¿no? Un ser que no puede existir, y obviamente él lo atribuye a Dios, ¿no? Se apoyan algunos datos de la ciencia, ¿no? Que ha dado y toman el Big Bang, ¿no? Mira, el problema del asunto del Big Bang es precisamente que la mayoría de las personas que lo retoman desde fuera de la física tienen ideas muy raras con respecto al mismo. Aunque la idea del Big Bang nació dentro del pensamiento de un físico con ascendencia católica, actualmente ningún físico te hablará de un origen, ni siquiera de una singularidad. Cuando se habla del Big Bang, es algo que está, de repente se expande en todas las direcciones, no desde un solo punto, y no tiene un origen definido. Acontece, y crece y se desarrolla, y lo que vemos actualmente es una expansión. Entonces, actualmente en la física no se habla de orígenes, se habla de expansión de la expresión de la realidad, pero no de un origen de la realidad. Y el Big Bang, ellos consideran que es el término peor escogido para hablar de puntos de crecimiento o expansión del universo. Hay sí. Entonces, argumentar el origen del universo por ese punto no es algo establecido hoy en la ciencia. Sí, bueno, sí, de hecho yo encontré precisamente algo interesante, porque en su momento me despertó bastantes preguntas, porque yo creo que muchos de nosotros, o bueno, al menos en lo personal me gusta seguir páginas de apologética. Uh-huh. Apologética, para los que no lo sepan, viene del griego, que significa como defender, ¿no? Bueno, disculpa, ¿no? En inglés de ahí se traduce apology, pero hoy en día se usa más bien como el término de defender la fe, ¿no? No siempre se aprende en escritura que está en Pedro, de dice siempre estar preparados para aquel que os demande razón a causa de la fe que está depositada en vosotros. Entonces las páginas de apologética lo que buscan hacer es una forma de defender la fe, ¿no?
Y ¿sí? en lo personal me interesan mucho esos temas, ¿no? Y pues he seguido muchos blogs. Desgraciadamente, los cristianos de otras denominaciones están muy adelante de nosotros en ese aspecto, al menos en difusión o en crear de contenido. Nosotros tenemos For Mormon, de Nila Maxwell Institute y varios, pero no tienen un alcance tan grande, o al menos no en español. Y yo empecé a seguir muchas de estas páginas, ¿no? El principio dice, no, voy a usar este argumento, está muy padre, ¿no? Pues, si alguna vez me preguntan de Dios, pero en realidad cuando lo analizas te das cuenta de esos aspectos, ¿no? De que no es compatible uno con la doctrina de la ¿De la iglesia, iglesia? porque eh, precisamente no se apoya, plantea que el universo siempre ha existido, cosa que nosotros no creemos. Me metí mucho en ese aspecto y encontré varias cosas, varias respuestas, ¿no? Una es, ¿qué es la nada, no? ¿Qué es la nada en términos físicos? Y en términos físicos, la nada, y ahí juega William Craig con ese argumento, ¿no? Como, ¿qué es la nada? Y como que se lo sacan de la manga, y en realidad es muy difícil poder definir la nada, ¿no? Y él plantea, Dios está fuera del universo, Ujú. y que cuando se crea con el Big Bang se crea el tiempo y el espacio, porque él es un ser atemporal y fuera del espacio, ¿no? Y una es eso, el juego que hace con ese tipo de palabras. Ajá, que retoma palabras que son de la ciencia, trata de adaptarlas acá. Yo recomiendo Claro, para ese tipo de temas hay un blog que se llama el blog de la Mula Francis, de Francis Villatoro. Él es físico de la Universidad de Málaga y él tiene la cualidad de poder expresar o de aclarar algunos términos que nosotros a veces utilizamos de manera incorrecta en otros ámbitos. Particularmente, y así de manera breve, curiosamente la nada o el vacío está lleno de energía y actualmente se habla de campos que se expresan de una u otra forma y que nos dan electrones o que nos dan quarks o que nos dan algunas expresiones de materia dependiendo de cómo se manifiestan esos campos que aunque están vacíos a la vez comprenden toda la realidad, están siempre existentes y presentes para manifestarse de una u otra forma. Entonces, la ciencia actualmente no habla jamás de ideas de origen. Están presentes siempre, se expresan de diversas maneras y la manera en que la realidad actúa con nosotros es muy diferente a la que actúe en otros niveles de energía y en otros niveles de expresión, ya sea cuántica o de materia ordinaria. Exacto, en ese claro, sentido yo el creo, Big Bang es una teoría que solo explica y predice los efectos de la expansión del universo según lo conocemos. Así es. Perdón, Entonces, Luis, te interrumpí, ¿vas a decir algo? sí. sí, Entonces yo no, creo que solamente, sí, te sí, escuchamos. no, solamente quería mencionar de que, claro, la diferencia entre la apologética sur y la apologética cristiana es de que manejamos, como bien dice Juan, arrancamos de una base distinta, ¿no? Por ejemplo, los apologéticos que defienden el cristianismo se basan en la creación de ese miro, ¿no? Que se creó de la nada, ¿no? Y de hecho que eso es una base incorrecta, ¿no? Porque como la ciencia ha demostrado, eh, todo siempre ha existido, ¿no? O sea, y en esa parte nosotros, nuestra doctrina concuerda con lo que la ciencia moderna, como bien dice Juan, está evidenciando, ¿no? Me gustaría leer una cita de la enciclopedia del mormonismo, que tiene un artículo que se llama justamente el tema que estamos hablando, se llama la teogonía, ¿no? Que es la teoría acerca del origen de los dioses, ¿no? Y dice, el argumento tradicional establece que si todo efecto tiene una causa, tiene que haber una causa primera que ha existido siempre y este es Dios. Es el argumento tradicional, ¿no? Que se da. Pero me gusta lo que dice nuestra visión, ¿no? Dice, la visión teogónica de los santos de los últimos días es diferente a todas las demás. Se basa en la doctrina de la existencia eterna de todos los seres inteligentes, junto con una creencia en su progreso eterno. Por abrazar la verdad y la luz, la inteligencia increada es capaz de crecer en el conocimiento, el poder y la organización
hasta que llega al estado glorificado de la divinidad, de ser uno con Dios. ¿No? Esa parte que quería compartir, ¿no? Eh, a mí me Entonces, gustaría compartir una cita que es de filosofía, es de Parménides, un filósofo presocrático, y me gusta mucho porque él desde antes llegó a esta conclusión, ¿no? Está un poquito, tal vez rara, confusa, pero ustedes en el podcast podrán regresarlo, ¿no? Dice, lo ente se refiere al ser, lo que es. Dice, lo ente a saber la realidad. El ser, sea cual fuera su naturaleza, existe y no puede no ser. Lo ente es y le es imposible no ser. Del ser puede hablarse, al ser puedo hacerlo objeto de mi pensamiento, pero el que yo pueda pensar y hablar del ser es posible porque mismo es poder ser pensado que poder ser. Mas si lo ente puede ser, luego es, porque si pudiendo ser y sin embargo no fuese, entonces sería la nada. Ahora bien, la nada no puede ser objeto del habla ni del pensamiento en absoluto, por cuanto hablar de nada es no hablar, pensar en nada es no pensar. Además, si lo ente tan solo pudiese ser, entonces por paradoja nunca podría llegar a ser, pues tendría que proceder de la nada y de la nada no procede nada. Por lo tanto, el ser, en realidad, lo ente, no fue primero posible, es decir, nada, y después existente, sino que siempre ha existido. Con más exactitud, lo ente es. Si algo viene al ser, ha de provenir o del ser o del no ser. Si decimos que proviene del ser, no proviene en verdad, no se da un auténtico venir a ser, pues lo que del ser proviene ya es. Y si dijésemos que el no ser, que proviene del no ser, entonces el no ser habría de ser algo para que de ello pudiera surgir el ser. Por consiguiente, el ser, lo ente, no surge del ser ni del no ser. Nunca ha empezado a ser, sino que simplemente es. Me gusta mucho porque es la forma en la que Parménides no define eso. De la nada solo puede provenir la nada, ¿no? Si yo creo que hablamos de una nada absoluta, no podríamos ni pensar en la nada, porque pensar en nada es no pensar. Hablar de la nada es no hablar. Entonces, es muy interesante la forma en la que Parménides propone en su punto que los elementos son eternos. Obviamente no concuerdo con todas las ideas de Parménides, ¿no? Dice que no hay movimiento ni nada, pero es una forma, una perspectiva que lo aborda y que creo que James y Talmage, ahorita no recuerdo en qué libro, si ustedes me pueden ayudar, creo, no sé si es en el de Jesús y el Cristo, y él cita como que esta parte pequeña, de la nada solo puede provenir la nada, ¿no? Entonces, el universo en realidad sería muy difícil plantear que pueda llegar a ser o que haya comenzado a existir, es decir, los elementos o la materia. entonces lo que estaríamos hablando es de un universo existente siempre, y lo que diferenciaría a un ser de otro ser sería su grado de complejidad o su grado de organización. Entonces, en ese sentido, sería el ser más altamente organizado, el ser más complejo que existiera dentro del mismo universo. Entonces, me imagino algo así como una sopa o o un caldo donde está diferente tipo de seres y de expresiones, y la más destacable, la más relevante, sería, sería Dios, que sería capaz incluso de darle forma o moldear a lo que está a su alrededor, siendo parte de esa misma existencia, ¿no? Correcto. También otra crítica que se nos hace, ese es desde el punto de vista, llamémoslo, de la apologética cristiana, desde el punto de vista científico, pero también se nos hace un ataque, y ahorita yo creo nos va a ayudar a ir desarrollando el tema. El ataque que se nos hace es que nosotros no tenemos una base para los valores sólidos cristianos o algo así, para la moral. No tenemos, y ellos dicen más o menos lo siguiente, ¿no? ¿Seríamos Ellos, mande perdón, que seríamos relativistas? algo así, exacto, porque, bueno, como bien saben, o dentro de la doctrina no se cree en esta, o bueno, regresión infinita de dioses, por así decirlo, ¿no? Que nuestro Padre fue exaltado, alguna vez fue un hombre con nosotros y nosotros vamos a poder llegar a ser como él, ¿no?
Y ellos parten de ese punto para poder hacer una crítica. ¿Qué crítica, no? Ellos juegan mucho en los diálogos de Platón, de Sócrates. Él desde ese momento planteó una pregunta, ¿no? De, ¿los dioses quieren lo bueno porque es bueno o es bueno y por eso los dioses lo quieren, ¿no? Y ellos lo llevan al ámbito cristiano, ¿no? O sea, y ellos nos ponen cómo definimos el bien, ¿no? Y ellos dicen, ninguna de las dos, ni Dios quiere lo bueno porque sea bueno o no lo que Él manda es bueno porque lo mande, sino dice Dios es bueno, Dios es el bien en sí mismo. ¿Y cómo basamos qué es el bien? Y ellos dicen, el bien son los atributos de Dios, ¿no? Y ya empiezan a dar sus atributos, ¿no? Que es benigno, que hace estas cosas, y ellos de ahí basan su moral, ¿no? Dice, los mormones, bueno, aún se nos llamaba así en ese artículo, antes del presidente Nelson, ajá, y, y precisamente se nos ataca en ese aspecto, ¿no? Que nosotros, ¿cómo es que podemos mantener una moral fija si en realidad es un hombre el que crece y siempre hay una regresión y hay una regresión infinita y no hay un origen, no hay una causa, no hay un ser sumamente grande que pueda hacer esto, ¿no? Pero me gustaría oír ustedes qué piensan de esta crítica, qué piensan de esta forma en la que Yo ellos creo que, nos abordan. claro, yo creo que parte de ahí de una idea equivocada, ¿no? O sea, lo que pasa ellos, como tú bien dices, no creen que el bien procede de Dios, ¿no? Pero nosotros no creemos eso. O sea, yo creo que el debate está cuando nosotros queremos debatir con ellos desde sus bases, y es imposible porque tenemos bases diferentes, ¿no? Para nosotros el bien siempre ha existido, los principios de rectitud, de justicia son eternos, no proceden de Dios, ¿no? Pero ahí Solamente, iríamos a la pregunta, eh, uh-huh. ¿estos bienes o este bien es más grande que Dios mismo? ¿O qué es el bien? Definamos qué es el bien. ¿Cómo podríamos definir como nosotros santos de los últimos días qué es el bien? Lo que pasa es que hay cosas que son eternas, así como los elementos, los principios también son eternos. O sea, los elementos básicos, digamos así, los elementos que son eternos es por un lado, y por el otro lado también estamos hablando de principios que son eternos. Entonces, ¿Correcto? sí Pero ¿cómo tenemos una base. definiríamos el bien? Sí, yo consideraría que aquí hablaríamos en dos niveles. Hay principios y leyes que son eternas, que son inherentes a la existencia misma del universo, que Uh-huh. son propias de su organización y propias de su devenir. Que estas mismas se expanden o se modifican conforme el universo mismo se modifica y se expande, y que esos atributos propios del universo, Dios retoma aquellos elementos que puedan llevar al resto del universo a ser materia exaltada, a elevarse a su mayor grado de organización y de capacidad, y a esos elementos se le consideraría lo bueno. Entonces Dios selecciona aquellas cosas que nos dan las mejores características, las mejores posibilidades de mostrarnos a nosotros mismos en una perfección, y a eso le llamaríamos el bien. Pero este bien que Dios selecciona sería independientemente de las demás leyes y formas que operan en el universo. Así lo considero. Ok. Ahí ya encontré dónde está el, el punto que ellos critican en específico y dice más o menos así, es de Francis Beckwith. Eh, si no me equivoco, el otro día estaba leyendo su historia, este es un cuate que era como un pastor cristiano y después se convierte católico, al catolicismo, y creo que es famoso, te varias entrevistas ahí en YouTube por si lo quieren ver. Y él nos critica y dice, de acuerdo con una corriente prominente de la teología mormona, dice del Padre es un hombre resucitado y exaltado llamado Elohim, que en algún momento no fue Dios, era un mortal de otro planeta, que a través de la obediencia a las percepciones de su Dios finalmente alcanzó la exaltación a la divinidad a través de la progresión eterna. Beckwith cita Doctrina Mormona de Bruce R. McConkie para apoyar esta afirmación. Sin embargo, Beckwith que dice no puede apoyar esta afirmación citando a McConkie, ya que McConkie simplemente explica que Elohim es uno de los nombres que a veces se le da al Padre. Las afirmaciones adicionales que, uno, hubo un momento, el Padre
que no era Dios, y 2, el Padre se convirtió en algún momento siguiendo las leyes morales establecidas por otro, igual tampoco son respaldadas por McConkie, ¿no? Pero por supuesto Beckwith puede afirmar que este punto de vista está de alguna manera implicado en el discurso de King Follett, pero dice, pretendo argumentar en contra de la interpretación como adecuada para representar el pensamiento de José Smith. No, bueno, esta es la respuesta del argumento, es muy buena, está largo, pero es de Fair Mormon, precisamente, y nada más, bueno, igual, me gustaría tocar unos puntos muy básicos que nos ayudan a definir qué es el bien, ¿no? Y concuerdo un poco con lo que mencionas tú, Juan, y dice, y él, bueno, les regresa la crítica, ¿no? Dice, pero ubicar la bondad en la naturaleza de Dios en lugar de en sus órdenes resuelve el problema. Es en una revisión del libro anterior escrito por Beckwith y Stephen Parrish, y se expresan dos objeciones a esta solución. Primero argumenté que hace que los mandatos de Dios sean arbitrarios y la naturaleza de Dios es lógicamente anterior a la voluntad de Dios, entonces Dios está atrapado en lo que dicta su naturaleza, y en ese sentido los valores morales son claramente arbitrarios. Beckwith responde adivinando. Lo que Ostler parece estar diciendo es que la naturaleza de Dios es una especie de fuerza impersonal e indirecta a la que su voluntad está sujeta. Continúa a concluir. Por lo tanto, si Dios ordena no tortures a los bebés por diversión, porque lo quiere en todos los mundos posibles, torturar bebés por diversión es malo. Y ese principio es el resultado de una buena naturaleza. Entonces, el mandato de Dios es arbitrario porque no tiene el control sobre la naturaleza que aparentemente dirige su voluntad. Él dice, primero noté que Beckwith había cambiado la base de la bondad moral de la naturaleza a la voluntad de Dios. Él responde a la cuestión queriendo afirmar que las leyes morales se basan en lo que Dios quiere en todos los mundos posibles. Pero, ¿no es esta una respuesta de abandono a la misma posición que busca defender? Después de todo, si las leyes morales se basan en lo que Dios quiere y no en la naturaleza de Dios, tenemos una forma de teoría divina del mando que Beckwith rechaza expresamente por ser inadecuada de explicar la existencia de leyes morales. Y aquí sigue un poco más su argumento, lo resumo. Él propone un ejemplo, ¿no? Es como si nuestra esposa, somos casados todos, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. Dice, es como si nuestra esposa tuviera una enfermedad que de alguna manera le obliga a sernos fiel. Y nos es fiel, cumple con eso, pero no tiene la opción de no ser infiel, de no ser fiel. ¿Me explico? Y él dice, si fuera así, que si basamos el bien o la bondad en Dios mismo, lo estaríamos limitando porque dice, sería más válido que mi esposa, teniendo el albedrío, la libertad de serme infiel, y aún así, aunque tenga la libertad de serme infiel, escoja serme fiel. Dice, eso es más grande que tuviera una enfermedad o algún tipo de incapacidad que le impidiera serme fiel, ¿no? Entonces, él vuelve a eso y ataca la base de este punto de vista, esta cosmovisión cristiana de que nos basamos en lo que Dios quiere, ¿no? Y para no hacer el cuento largo, él propone, y él cita, déjalo busco, está muy largo el artículo, pero él cita dos citas de José Smith. Yo creo una que todos la conocen, la voy a parafrasear porque no la encuentro, pero es cuando él dice que los mandatos de Dios cambian de acuerdo al tiempo y a la circunstancia, porque es importante la revelación. Dice, Dios dijo no matarás, pero David también mató a Goliat, ¿no? O Nefi mató a Labán, y él habla de que Dios cambia eso, ¿no? Pero también cita otra en la que dice que parece contradecirse José Smith, dice, pero sin embargo, no hay contradicción. Dice, bueno, José Smith no era un teólogo, no hablaba en estos términos exactos, propone que lo que Dios busca o que es el bien son los mandamientos que Él nos da para ser felices, porque lo que Él busca es la felicidad. Y como dice Juan, pues la felicidad normalmente bueno, más bien se obtiene siendo o progresando para poder ser exaltados, ¿no?
No sé si tengan algún comentario mientras busco la cita Sí, exacta para no echar bueno, las mentiras. la cita que generalmente se le atribuye a José Smith, hay dudas de que sean efectivamente de ella, parece que es una inserción en un relato de Bennett, pero aún así, es parte de la explicación que a veces damos sobre el bien y los niveles de obediencia a ciertas leyes. En el fondo lo que está discutiendo el autor que comentas es si Dios es todo poder y tiene el control total del universo, que es una posición bastante agustiniana y bastante calvinista, o hay libertad y espacios para que los seres humanos en general puedan elegir libremente. Yo creo que sería uno de los puntos que pudiéramos abordar en nuestra siguiente plática, donde podríamos continuar con este tema. Y Claro. Más bien contra la cita, la otra, ¿sí? dice de José Smith declaró, la felicidad es el objeto y el diseño de nuestra existencia y será al final si seguimos el camino que conduce a ella. Y este camino es la virtud, la rectitud, la fidelidad, la santidad y guardar todos los mandamientos de Dios. Dice, y él lo alinea con el pensamiento del aforismo de ley, ¿no? De el hombre que cayó para que tenga gozo. Dice José Smith parece haber sugerido que un acto no es bueno simplemente porque Dios lo ordena, más bien Dios nos ordena hacer actos porque nos harán felices y nos conducirán a la alegría. El propósito de Dios al darnos órdenes es guiarnos hacia el camino que resulte en la mayor felicidad para nosotros. El bien supremo, de tal punto de vista, se basa en el hecho en que la felicidad es intrínsecamente buena. Y me pareció excelente, ¿no? Porque siempre nos encontramos a veces a Dios quiere las cosas porque son buenas o las cosas son buenas porque Dios las quiere, ¿no? Y muchas veces podemos, como santos de los últimos días, con la otra cita de José Smith, bueno, que como dices, tal vez no se sabe si fue insertado o no después, pero que dice esta parte, ¿no? De que Dios cambia o altera los mandamientos. Dijo no matarás, pero después dijo mata o destruye del todo. Y podemos decir, no, pues sí, entonces lo que Dios quiere, eso es lo bueno. Pero nos enfrentamos al problema, ¿no? Como, ¿qué pasa si Dios te manda a violar a un niño o torturar a un niño? También podría ser en alguna situación, en algún punto, en alguna causa, ¿se podría justificar algún mandamiento así? Y entonces esta solución que él da me gusta, ¿no? Que lo que Dios manda, nos ordena, son actos que nos harán felices. No, y lo que nos va a hacer Consecuencia feliz. final de la felicidad, ¿eh? Exacto, ese es el propósito de la felicidad, ¿no? Y de hecho, bueno, ya nos metemos en otros temas, como dices, tal vez sería asunto de otro podcast, ¿no? Pero él propone una ética utilitaria, ¿no? Basada en el deber, ¿no? Y mete un poco y acá de la obligación moral y todo eso, pero es un artículo muy interesante para si después lo quieren Para poderlo continuar en la siguiente analizar, conversación. exacto. Muy Claro, bien. sería bueno dividir, una sugerencia, ¿no? Sería bueno dividir, por ejemplo, en partes, ¿no? Por ejemplo, una cosa es el origen de Dios, ¿no? Que hemos visto un poquito hoy de la teogonía, ¿no? Otro podría ser que es su origen, otro análisis podría ser su naturaleza, ¿no? Otro puede ser sus cualidades o atributos, ¿no? Para poder ir detallando, analizando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Me parece Sí, excelente. Entonces, en esta primera parte, dejamos ese tema aquí con que continuaremos en nuestra siguiente conversación y donde podremos ampliar y agregar más puntos y documentos de análisis para el mismo, que es un tema en verdad apasionante y que es fundamental para discutir cualquier asunto de teología. Gracias, Javier. No sé si Luis quiera agregar algo. No, no, solamente eso, ¿no? Lo que has mencionado, ¿no? De repente remarcar más los temas que vamos a tocar y ir preparándonos para esos puntos, ¿no? Ir avanzando poco a poco. sí, yo creo que podríamos en el grupo ir poniendo el tema, ¿no? Porque esto se puede Ese tema lo podemos ir justamente. tomando. Me gustaría que lo pudiéramos retomar en la siguiente sesión de una manera un poquito más estructurada, pero me ha parecido muy interesante Ajá, los planteamientos que Javier nos ha presentado, así como las citas sí, sí. y el punto de discusión que se está abordando actualmente. Sí, y yo creo que este tema nos vamos a tardar varios podcasts, no tenemos la parte de
la omnisciencia, ¿qué es la omnisciencia? ¿Cuál es nuestro punto de vista diferente, ¿no? Y la famosa, la omnisciencia, la omnipotencia, y ¿cuál Que otro son falta? temas que también varíamos con el resto de Sí, con respecto organizaciones al mundo cristianas. cristiano, que nos vemos tentados, ¿no? Por ejemplo, Dios puede crear una piedra tan grande que ni él mismo pueda mover, ¿no? O sea, la Cosas clásica, Así, el Dios no La puede clásica pregunta. equivocarse, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentos, o sea, también tiene una respuesta, ¿no? Y, ¿no? Que viene el principio de la no contradicción, pero cómo ver cómo nuestra definición de omnipotencia, omnisciencia y ¿qué? No sé, En general de los, sobre los atributos de Dios, ¿no? exacto, cómo difiere a partir de ese punto. Y también hay algo que a mí me gustaría hablar de cuál es la diferencia precisamente de nuestro pensamiento con respecto a los demás, ¿no? Cómo lo que nosotros llamamos la luz de Cristo es lo que las demás iglesias llaman Dios, ¿no? Cómo en realidad no están ahí tan equivocados. Bueno, equivocados en a quién le llaman Dios, ¿no? Pero en ciertos atributos concuerdan con él. Dice el perrito que está de acuerdo con la opinión. Sí, ya me está apoyando mi perro. Bien, pues vamos a pasar a la última sección de este podcast. En ella hablamos acerca de el Ven Sígueme, los estudios de Ven Sígueme, y en particular en esta semana analizamos primera y segunda de Pedro, que nos habla precisamente de la naturaleza divina, y donde Pedro nos va a presentar primeramente la necesidad de ser parte del pueblo de Dios, de los requisitos para formar parte de ese pueblo, que es a través de hacer convenios, de que este convenio y esa oportunidad de ser parte del pueblo incluye a los vivos y a los muertos, y que el resultado o el propósito final no solamente es que seamos el pueblo de Dios, sino que comportamos la naturaleza divina, y nos va a dar una serie de características que podemos reunir para llegar a hacerlo. En segunda de Pedro él va a definir con esas características tú compartirás la naturaleza divina, empezando por la fe y agregando cada una de las características que aquí Pedro aborda para nosotros. En particular, yo sugeriría para nuestras clases, ya las tuvimos el día de hoy, pero en esa noche de hogar, o en nuestra sesión del hogar del Ven Sígueme, pudiéramos recuperar los atributos que nos da Pedro, y pudiéramos a lo mejor seleccionar con nuestros hijos o con nuestra esposa el atributo que quisiéramos destacar en esa semana para nuestra familia. A lo mejor necesitamos destacar el atributo de la paciencia, de la templanza, o de ejercer la fe en algún asunto particular que nuestra familia esté atravesando, y eso podría ser parte de lo que podríamos seleccionar en nuestro hogar como Claro. experiencia de enseñanza. ¿Sí? Me encanta esto, y también me gustaría que aquí tal vez podamos comentar cosas. Yo sí creo que tal vez ustedes me entienden, ¿no? Muchas veces, bueno, todos los llamamientos son buenos, todos son inspirados, ¿no? Y desgraciadamente hay veces que por el tiempo no se toca todo, o a veces el maestro le falla ahí un poco y no nos centramos en varias cosas, ¿no? Yo creo que en esta sección también sería bueno poder describir o hablar de ciertas cosas que tal vez, o al menos en nuestros barrios, no dijeron, y que tal vez nos hubiera gustado. Lo que no vistes en la escuela dominical. ¿Mande? Está bueno esa. Lo que no vistes en la escuela dominical, Ándale. Luis, algo que de tus impresiones del Ven Sígueme de esa semana. Sí, bueno, a mí cuando primera vez que leí este versículo de 2 de Pedro 1, versículos 5 y 6, que son los atributos, ¿no?, que son parte de la naturaleza divina, me gusta mucho el orden en que los menciona, ¿no?, Pedro, porque dice, añadid a vuestra fe, primero menciona la fe y después menciona virtud. Pues es muy interesante, ¿no? O sea, primero tenemos fe, se nos predica el evangelio, surge la fe en nosotros, y no dice después de la fe conocimiento, dice a la fe virtud. Sabemos que virtud en las escrituras se refiere a pureza, rectitud, ¿no?, santidad. Y recién ahí, después de tener fe y de tener virtud, recién dice en tercer lugar conocimiento, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante, me enseña el orden que
bueno, en mi caso, ¿no? Que me gusta el conocimiento, siempre me ha gustado desde la iglesia, ¿no? Pero durante un tiempo, por ejemplo, yo tenía un blog que se llamaba el Grupo de Estudios Sud, ¿no? Que tenía muchos años, ¿no? Y tenía otro blog que era En Pos de la Excelencia, que hablaba de principios, de vivir el Evangelio. Pero aunque en el blog que yo le ponía más énfasis y a lo que más le daba importancia yo al conocimiento, ¿no? A la doctrina, a las teorías, y no tanto a lo que son los principios. Entonces, esto me llevó a hacer un cambio, ¿no? Y ya cambié y creé otro blog donde ya trato de equilibrar las dos cosas, ¿no? O sea, el conocimiento es interesante, a muchos nos gusta, pero tanto o más que ese es la aplicación de ese conocimiento, o como acá lo dice Pedro, la virtud, ¿no? Que debemos desarrollar en nuestra vida, ¿no? Me gusta mucho eso, y también me gusta lo que mencionaste, Juan, que habla acerca, después que menciona el conocimiento, menciona la templanza, ¿no? Entonces, muy interesante la definición de templanza, ¿no? De poder tener autodominio, autocontrol, ser mesurado, equilibrado, ¿no? En nuestras pasiones, en nuestro Claro. carácter. Entonces, eso me gustó mucho, mucho realmente, ¿no? Nada más ahí me gustaría agregar, bueno, a decir que yo, pero bueno, me gusta mucho la filosofía. Soy un, este, principiante, ¿no? Porque ni me considero experto en nada, pero Sócrates, en los diálogos de Platón, habla de la virtud y después de muchos diálogos, ¿no? Como que concluye que la virtud es el saber por qué haces algo, ¿no? El ser lo bueno en lo que tú haces, en qué hay virtud en el conocimiento, ¿no? Y complementar un poco eso, ¿no? Como tú dices, sí es importante el conocimiento, la doctrina, pero también es importante lo que hacerlo, ¿no? La pureza, pero saber el por qué lo hacemos, ¿no? Para no caer en hacer las cosas y luego sin saber por qué las hacemos, ¿no? O cuál es el propósito del mandamiento. Así es. Yo en la parte del contexto de esta clase les comentaba a mis alumnos que a veces escuchamos la palabra la gran tribulación que aparece en Apocalipsis y pensamos Ah, sí. que se referirá a los últimos días, y bueno, probablemente es así, pero viendo en el contexto de los santos de ese entonces, este, estaban en medio de dos dificultades muy fuertes. La primera era que eran perseguidos sistemáticamente por los judíos a través del Sanedrín con órdenes de aprehensión y con órdenes de asesinato, de las cuales incluso Pablo posteriormente va a pedir cartas para hacer lo mismo como muchos hicieron en ese momento, que Pedro, Juan y los demás apóstoles van a ser perseguidos en Jerusalén y que va a resultar de la muerte de uno de los apóstoles, como Santiago, el encarcelamiento de los apóstoles principales y la dispersión de los santos fuera de Jerusalén, hacia Asia Menor. Entonces, para ellos, en este momento fue una gran tribulación porque aparte de ser perseguidos por los judíos, van a empezar a ser perseguidos por los romanos. Entonces, ya sea la gente de tu propia nación o ya fuera la nación ocupante, los cristianos van a ser severamente perseguidos y atribulados. Fuera de sus casas, fuera de la cercanía del templo que habían disfrutado, fuera del alcance de sus líderes porque muchos habían muerto o estaban perseguidos, es que Pedro va a enviar estas cartas de consolación a los miembros de la iglesia y les va a llamar por ustedes no son judíos, ustedes no son romanos, ustedes son el pueblo de Dios, a ser diferentes y como requisito para ser diferentes ese pueblo se los invita a nacer, tener un acta de nacimiento nueva que es el bautismo y las ordenanzas que nos van a hacer ciudadanos del pueblo de Dios. Entonces yo imagino que para los santos que habían dejado sus hogares en ese entonces y que veían esto como algo terriblemente persecutorio y para ellos debió haber sido una gran tribulación, esta carta llegó como medio de consuelo. Y lo que más me gusta es que, aunque en ese momento fue muy cruda la persecución y hubo muerte de varios de los santos, finalmente cuando llegó el momento de que Jerusalén fuera sitiada y arrasada, gracias a este momento de persecución que habían vivido los santos, estuvieron fuera del alcance de estas vicisitudes y conflictos de la toma de Jerusalén
y finalmente el Señor preservó a los cristianos de esta manera, librándonos del asedio de Jerusalén, que fue aún mucho más terrible que las persecuciones que habían sufrido en su momento. Sí, de hecho que yo creo, como tú bien dices, Juan, ¿no? O sea, el Apocalipsis a veces nos sentamos a un en el futuro, pero yo creo que como la mayoría de las profecías hebreas, ¿no? Tenía doble cumplimiento, ¿no? En ese tiempo y después, ¿no? Y también en los evangelios creo que Cristo también advirtió, ¿no? De esta tribulación que se acercaba, ¿no? Cuando le dijo, ay de la que estén encinta, ¿no? Todas las cosas que iban a pasar, ¿no? Entonces, como tú bien dices, debe haber sido unas cartas de consolación, ¿no? De ánimo para los santos, ¿no? Bueno, pues este fue nuestro primer edición de Piloto. podcast. Les agradezco su tiempo y su dedicación para el mismo y agradecemos a aquellos que nos alcanzaron a escuchar hasta este momento. Gracias por escucharnos y esperamos que puedan compartir con nosotros sus comentarios, Sugerencias. sugerencias, y aquí en la página web donde está colgado este podcast, pueden hacernos algunas sugerencias, algunas preguntas y con gusto lo retomaremos en nuestras siguientes presentaciones. Gracias, Javier, gracias, Luis, y que pasen A ti, muy Juan, buen gracias. día.